Hola, apreciada audiencia, sean todos bienvenidos una vez más a su programa de lecciones de vida. En este nuevo año 2025 estoy muy contento de un año más poder estar con ustedes a través de estas plataformas digitales de YouTube y también poderles compartir por medio de este medio lo que son las preciosas promesas de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, como pueden observar, estoy en otro escenario momentáneo porque no me encuentro en la ciudad de Panamá, sino que me encuentro acá en mi provincia, que es Chiriquí, y pues estoy en la casa de mi madre. Estoy grabando aquí desde la habitación donde duermo, y por eso notarán pues que pues el fondo está totalmente diferente. Dicho de paso, también estoy grabando con una mano y con el micrófono porque por temas de viaje pues dejé el aro con el que me apoyo para poder hacer esta grabación, esperando con el favor de Dios de poder hacer esta grabación lo mejor posible y lo más importante, de poder compartir con ustedes sobre las hermosas promesas que encontramos en la palabra de nuestro Señor. Y como os les indicaba, pues estamos en un nuevo año, también un comienzo, un nuevo trimestre, y posteriormente vamos a estar durante estos 3 meses viendo uno de los temas que diría yo es el centro de todo lo que es el mensaje de salvación, y es sobre el amor de Dios. Vamos a estar estudiando sobre el amor de Dios y su justicia. Muchos conciben en el mundo cristiano lo que es sobre el amor de Dios, que Dios es amor, pero muchos obvian también la parte de la justicia. Y vamos a estar viendo durante estos 3 meses ambos conceptos que implican lo mismo ser, a un Dios que, si bien es cierto, es amor, pero también es un Dios de justicia. Y es lo que vamos a estar analizando en cada lección semanalmente. La semana pasada quiero aprovechar para indicarles que no estuve haciendo la grabación, lo que indica que esta grabación que estoy subiendo va a estar retrasado de la semana pasada. Y pues la semana pasada, por algunos inconvenientes personales y de salud, no pude hacer la grabación con tiempo, pero bueno, estoy aprovechando en grabar este video, y posteriormente en esta semana estaré grabando, cuando retorne a la ciudad, estaré grabando entonces la lección de esta semana en la que estamos, la primera semana del mes de enero, que vendrá siendo la lección número 2. Y bueno, quiero aprovechar también, por favor, para que vayas al YouTube, y si aún no te has suscrito al canal, por favor te suscribas al canal. Voy a dejar aquí como referencia el enlace Relatos de Esperanza, que es el nombre oficial que tenemos. Así que bueno, ya sabes, voy a estar compartiendo con ustedes. En este nuevo año voy a estar compartiendo no solamente lo que es sobre estos videos de la lección, sino que también tengo pensado compartir otras programaciones que van a estar viniendo. Vamos a retomarlas. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que es este estudio de esta lección, titulado El amor de Dios de pura gracia. Bien, como les estaba indicando, entonces en esta semana vamos a estar llevando lo que sería esta lección, y quiero comenzar con el versículo introductorio que se encuentra en el libro de Oseas capítulo 14 versículo 4, el cual nos dice así: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. Notemos que en este versículo de introducción es claro entonces el concepto que tenemos sobre que Dios nos ama de pura gracia. Dice que ese amor implica que nos desea sanar de la rebelión. Y también indica este versículo: porque mi ira se apartó de ellos. Noten entonces que ese amor de pura gracia del Señor implica dos acciones, esa decisión de amarnos. Dice que Él desea sanarnos y también apartar su ira de nosotros. Y esto es algo que es incomprensible ver desde un ángulo humano, cómo nosotros podemos llegar a conocer a un Dios que nos ha prometido en su palabra de que Él es amor, pero al mismo tiempo es un poco complicado desde una perspectiva humana de ver de cómo de esa manera podemos encontrar un Dios que nos ha amado
simplemente de pura gracia, como dice el versículo. Ahora vamos a estar viendo algunas partes que nos van a ir describiendo más sobre ese amor de Dios. Como siempre ha sido costumbre mía, yo solamente selecciono algunos versículos de los cuales pues tu lección debe traer muchos versículos, pero por cuestión de tiempo solamente selecciono aquellos versículos que de forma personal me han impactado y que me han ayudado en mi estudio personal. De igual forma, como siempre les aconsejo, tengan su Biblia a mano porque qué mejor manera que pues, en este caso poder con las escrituras comprobar lo que estoy diciendo. Entonces, antes de comenzar el estudio profundo de esta lección, quisiera que ahí mismo donde estás, por favor me acompañes en un momento de oración para que el Señor nos pueda guiar en este estudio. Señor Jesús, gracias porque este momento nos abres la oportunidad de poder abrir de no solamente la Biblia, sino también este espacio para estudiar su palabra, pidiendo que su Espíritu nos guíe en este estudio y que sea siempre su voluntad revelada a través de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a analizar rápidamente una de las primeras preguntas que trae la lección y dice que revela este pasaje, es decir, Éxodo capítulo 33, versículo del 15 al 22, que revela este pasaje, especialmente el versículo 19, acerca de la voluntad y el amor de Dios. Bueno, ya yo tengo aquí mi cita a mano. Antes de hacer la grabación tuve que poner algunos afiches para poder buscar rápido el versículo, tomando en cuenta que el estudio que tengo ahorita es un estudio improvisado, ¿sí? Porque no estoy en la casa, sino que estoy en un escenario ajeno al que habitualmente estoy acostumbrado a grabar. Así que para poderme ayudar un poco, ya tengo aquí el versículo a mano y dice Éxodo 33, 15 al 22. Antes de leerlo, quiero darle un contexto a este pasaje para que lo podamos entender. Cuando nos vamos a Éxodo capítulo 32, encontramos el episodio del becerro de oro. El pueblo de Israel había salido de Egipto, Dios lo había sacado de la esclavitud, y entonces ya cuando pasan el Mar Rojo al otro lado del mar, pasaron ciertas cosas de que el pueblo se empezó a quejar porque no tenía que comer. Dios manda el maná, luego se quejan porque no tienen agua, Dios les hace brotar agua de la roca. Dios ya se había manifestado tanto en la nube como en el fuego, se había manifestado con su pueblo. Ya con eso, tan solo de cruzar el Mar Rojo, créanme, si nos hubiese tocado estar allí, quizás decimos de esa manera, pero si hubiésemos estado allí, créanme que con esa sola manifestación de que el mar se te abra y puedas cruzar por medio del mar sin ahogarte, ya eso era una gran forma de ver cuán poderoso es Dios. Pero este pueblo no había entendido, todavía con todas estas pruebas milagrosas, no había comprendido de que Dios estaba con ellos en todo momento. Entonces Moisés ahora sube al monte Sinaí, donde recibe instrucciones de Dios sobre los mandamientos, sobre las ordenanzas que él le dio al pueblo, no solamente de los 10 mandamientos, sino otro tipo de ordenanzas civiles, religiosas y también morales. Y Moisés había tardado en bajar del monte Sinaí. Y resulta que como Moisés tardó para bajar, entonces pasaron como 40 días aproximadamente y ahora el pueblo, en el capítulo 32 de Éxodo, encontramos la historia. Simplemente le dicen a Aarón, pues este Moisés que nos sacó de Egipto parece que ha muerto, no tenemos razón de él, así que haznos estos dioses que sí nos sacaron de Egipto. Imagínense, la ignorancia es muy atrevida a veces, porque la ignorancia no solamente es desconocer algo que tú no conoces, la ignorancia a veces nos lleva a actuar de una forma tan iracunda, diríamos, voy a usar ese término, de una forma tan atrevida, que aún sabiendo las cosas decidimos tomar decisiones que no son correctas, aún sabiendo que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, estas personas habían tenido una prueba visible, palpable, del poder de Dios y ahora se atreven a decir que un Dios que fabricaron con esas joyas, ornamentos que ellos tenían, y ese era el Dios que los sacó de Egipto. Este becerro de oro que mucha gente conoce es en la mitología egipcia o en la religión de los egipcios,
era el dios Apis, ¿sí? Y este dios era el dios de la abundancia, el dios de la vida. Miramos aquí de esta forma como ya Satanás, ¿verdad? Usando estos instrumentos, hace que el pueblo se desvíe totalmente de Dios, dándole la honra a un ídolo. Entonces, es muy triste, es muy lamentable, ¿verdad? Cómo de esta manera el ser humano se aparta de Dios, cómo el ser humano muchas veces inventa salidas, excusas para justificarse. Entonces, es aquí el contexto. Luego, cuando pasa ese episodio que Moisés baja del monte porque Dios le dice, allá ese pueblo que sacaste, imagínense cómo Dios ahora reprende y dice, ese pueblo que tú sacaste, o sea, ya no es mi pueblo, sino ese pueblo que tú sacaste, se ha desviado. Entonces, Moisés baja, ¿verdad? Indignado por lo que está pasando, quiebra las tablas de la ley y entonces ahora destruye este becerro de oro y hace que ese mismo oro que usaron para fabricar ese ídolo se lo tomen con agua. Y ese día murió muchas personas, y las personas que quedaron vivas, ahora Dios las reprende. Y aquí está el versículo 15 al 22, que es el que voy a estar leyendo. Dice de esta forma: Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Respondió Jehová a Moisés. Entonces dijo a Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Note entonces aquí algunos puntos que nos llama la atención compartir en estos momentos. Especialmente el versículo 19, note que hay algunos puntos allí. El primer punto dice bondad. Yo haré pasar toda mi bondad. Note que aquí Dios está diciendo, ok, a pesar que ustedes se han equivocado, que han decidido hacer su voluntad, aún así yo voy a tener bondad de ustedes. Otro punto que dice ahí es, delante de tu rostro pronunciaré el nombre de Jehová, pues tengo misericordia del que quiero. Y a simple vista pareciera que este pasaje estaría diciendo que Dios arbitrariamente tiene misericordia del que Él quiere, pero realmente esto no es lo que está diciendo el versículo. Si leemos más abajo dice, soy clemente con quien quiero ser clemente. Es decir, Dios nos invita a cada uno de nosotros a participar de ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Ya en Efesios capítulo 1, el versículo 6, nos indica que hemos sido destinados para salvación, para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, el deseo, el propósito de Dios, querido amigo que me estás escuchando, es que cada uno de nosotros podamos ser partícipes de ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Aún nosotros no amando a Dios, Dios nos ama. Aún nosotros muchas veces apartándonos de Él, el amor de Dios está allí presente. Y esta es la gran lección que yo quiero que se nos quede de este versículo. Que a pesar de que hemos ido tan lejos, que a pesar que muchas veces hemos fallado, que a pesar que muchas veces hemos estado en un estado de tibieza, que a pesar que muchas veces nosotros hemos dudado del amor de Dios, el amor del Señor siempre va a estar allí presente. Dice el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 31, versículo 3, como amor eterno te he amado. Es decir, siempre el amor de Dios va a estar allí presente, aunque tú no lo ames. Dios ya nos amó primero. Aunque el pueblo había perdido, quiero compartir este pequeño extracto de la lección que dice, aunque el pueblo había perdido todo derecho a los privilegios,
y las bendiciones del pacto que Dios le había concedido de pura gracia, el Señor decidió aún así continuar en la relación de pacto con ellos, a pesar de que eran indignos de las bendiciones de aquel acuerdo. Yo me atrevo a decir lo siguiente: ¿cuántas veces nosotros hemos fallado ese pacto que Dios ha querido hacer con nosotros? ¿Cuántas veces ya le hemos prometido al Señor, vamos a decir al que está comenzando un nuevo año, nos hemos hecho algunas propuestas para este nuevo año y nos hemos propuesto decir, bueno, Señor, este año yo te voy a ser más fiel en los cultos, no me voy a perder ningún culto. Este año voy a hacerte fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Voy a pactar contigo, apartar tanto porcentaje para la ofrenda. ¿Cuántas veces nosotros hemos propuesto quizás decir, bueno, este año sí voy a ganar más almas para Cristo? Este año sí me voy a comprometer más con la iglesia. Este año sí voy a ser un cristiano más fervoroso. Este año sí voy a consagrar más mi vida a Dios. Este año voy a orar más por el Espíritu Santo. Y empezamos a hacer propuestas las cuales no son malas, pero simplemente pasa un mes, 2 meses, 3 meses, no sé qué tiempo pase, y muchas de estas propuestas que prometimos al principio no las hemos llegado a cumplir. Y entonces viene la decepción, viene esa parte que nos hace ver que somos tan débiles, que fallamos en cada momento. Pero aún así, como dice aquí esta parte, a pesar de que que hemos fallado, Dios nos ha concedido de pura gracia esos privilegios y bendiciones. Lo más hermoso que podemos encontrar, apreciado amigo que me estás oyendo, hermanos que me escuchan, es que nosotros podemos prometer muchas cosas y fallamos muchas veces, pero el amor del Señor va a estar allí presente. Dios va a estar siempre esperándonos con los brazos abiertos, porque ese es el Dios que yo he aprendido a conocer. Ese es el Dios que cada día yo invoco. Es el Dios con el que me relaciono todos los días. Si me preguntas cómo ha sido mi caminar cristiano, te digo sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza te lo digo. No ha sido la mejor. Ha sido un caminar liviano muchas veces. Ha sido un caminar en el que he fallado mucho, en el que me he caído. Pero aquí estoy presente únicamente por ese amor que Dios tiene por mí. Porque he entendido que yo no tengo que hacer nada para ganarme el amor de Dios, porque a Dios me ama. Lo único que el Señor me pide es que le dé mi corazón. Y cuando yo le doy mi corazón al Señor, es que entonces Dios va a empezar a hacer lo que yo humanamente no puedo hacer. Es por eso que hoy Dios nos está invitando a que reflexionemos, a que tengamos presente que es a través de su amor, de su misericordia, que nosotros podemos alcanzar salvación. Mira lo que dice esta cita del libro El Discurso del Maestro Jesucristo, la página 26-27. Solamente te pongo el pie de página para que lo leas con calma. Si no tienes algún libro de estos de Elena de White, te invito a que en el Play Store o donde descargues tus aplicaciones hay una aplicación que se llama EGW Writings, ¿sí? Para que ahí tú puedas descargar los libros si no lo tienes a mano, o si bueno tienes el libro a mano, mucho mejor. Pero de igual forma te estoy dando la cita para que la puedas leer. Yo solamente voy a leer un pedacito que dice de esta forma: los de puro corazón ven a Dios en un aspecto nuevo y atractivo, como su Redentor, mientras disciernen la pureza y hermosura de su carácter, anhelan reflejar su imagen. Qué hermosa cita que dicen: los de puro corazón ven a Dios en un aspecto nuevo y atractivo. Ahora, pureza de corazón no es cuando yo pongo mi justicia o trato de caminar rectamente conforme a lo que yo creo que es correcto. Dice que el hombre más sanguinario, el hombre más adúltero, mentiroso,
que nadie daría un centavo por ese hombre y que llegó a ser llamado conforme al corazón de Dios, llegó a ser amigo de Dios. Y ese hombre es David, ¿sí? Entonces, si David fue tan bajo y aún así fue llamado amigo de Dios, ¿cuánto más nosotros, que en nuestras luchas diarias podemos cada día poner las manos de Dios para aprender a ver la belleza de su carácter y que nuestro caminar con el Señor sea atractivo cada día? Que esa hermosura se pueda reflejar en nosotros cuando hemos recibido en nuestros corazones el amor de Dios en nuestras vidas. Otra parte muy interesante que podemos analizar sobre el amor de Dios la encontramos rápidamente en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, no voy a leer todas las citas porque no me alcanzaría el tiempo para leer todo, pero el libro de Oseas, que consta de 14 capítulos, es un libro que nos habla sobre la situación que muchos se han debatido si en realidad fue algo simbólico o si realmente fue algo literal. Algunos dicen que en realidad fue algo literal. Y estamos hablando de que el profeta Oseas recibe la instrucción de Dios de que se vaya y coja una mujer prostituta y con esta mujer entonces tenga hijos. Entonces, cuando nosotros leemos esta historia, a simple vista pareciera como que Dios está actuando de una forma incoherente, ¿no? Al decirle a un profeta temeroso de Dios de que vaya y coja una prostituta, ¿verdad? Esto no tiene lógica alguna. Que a mí me digan, nada, cásate con una mujer ramera, ¿verdad? Pero Dios quería ilustrar algo a través de esta realidad. Y es que el pueblo se había apartado de Dios y el pueblo era comparado con una ramera, ¿sí? Porque cuando tú decides en tu vida poner otras cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, caemos en lo que sería un adulterio espiritual, ¿sí? Porque adulterio es poner algo que no está conforme a lo que es correcto, en este caso en el ámbito matrimonial. Cuando tú estás casado con una persona o casada con tu esposo y pues en este caso decides tener una relación aparte, estando tú casado o casada, es adulterio. Cuanto más en el ámbito espiritual, cuando nosotros aceptamos a Jesús a través del bautismo, nosotros nos casamos con Dios en ese momento, estamos en una relación con el Señor y entonces cuando ya te empiezas a apartarte, empiezas a meter otras cosas que no son, cometiendo adulterio. Entonces, esta era la realidad que el pueblo de Israel tenía. El pueblo de Israel tenía una doblez de ánimo, por así decir, tenía una doble vida, porque por un lado decían temer a Dios, pero por otro lado habían metido falsos dioses, al punto que ya luego en el capítulo, creo que es en el capítulo 13 o el 9, no me acuerdo muy bien, pero sé que está allí, tendría que buscarlo, menciona que Efraín es dejado a los ídolos, ¿sí? Porque ya la tribu de Efraín se había degenerado tanto que no solamente adoraban falsos dioses, sino que consultaban cosas espiritistas, en este caso tenían adivinaciones, brujería y todas estas cosas. Entonces ya vemos cómo el pecado va denigrándonos cuando nos entregamos a él plácidamente. Pues, por ese motivo es que en Oseas capítulo 1 verso 2 dice que pues Dios le dice a Oseas que tome esta mujer prostituta, y cuando nosotros nos vamos durante todo el capítulo Oseas vamos a encontrar mensajes de reprensión hacia el pueblo, pero también un llamado a atención por amor a su pueblo. Y lo bonito de Oseas es que en el último capítulo, el capítulo 14, versículo del 1 al 4, voy a leerlo y mira cómo Dios nos vuelve a hacer ese llamado para que nos volvamos a él. Dice el versículo 1, vuelve Israel a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Verso 2, llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios,
No nos librará el asirio, ya no montaremos a caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué revelan estos versículos acerca del amor inquebrantable de Dios por su pueblo? Bueno, lo que podemos ver aquí dentro de estos versículos es que, número uno, el Señor nos llama a volver. Siempre el Señor nos ha llamado a volver a Él. Muchas veces nosotros llegamos a decir, no soy digno de estar en la presencia de Dios. De eso te puedo decir en carne propia. Hubo un momento en mi vida en el que decidí pecar abiertamente contra Dios. Y por tener una doblez de ánimo, así como le pasó al pueblo de Israel, me llegó a pasar a mí un momento de mi vida que yo decía estar buscando a Dios, pero aún no había ni muerto muchas cosas que me ataban. Y entonces llegó un punto en el que no aguantaba con el peso de la culpa y simplemente decidí no ir más a la iglesia. Entonces, esto a mí me costó mucho porque empecé a ver las consecuencias de mis acciones. Y quiero que quede claro lo siguiente: cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios no es el que te manda esos castigos, porque eso es algo que yo quiero que muchas veces nosotros llegamos a pensar así, pero yo quiero que te quites esa idea de que porque te apartaste de Dios, ahora Dios te va a maldecir, o Dios va a estar ahí castigándote, o que muchas veces la gente dice, eso es castigo divino. No es así, apreciado amigo. Dios no está allí para nosotros castigarnos con un látigo, porque ay, te portaste mal, te voy a castigar. Dios no actúa de esa manera. Dios, en su justicia, que es muy diferente, en su justicia, Él permite que muchas cosas sucedan para que nosotros lo reconozcamos. Pero Dios no nos envía castigos, porque Dios no actúa de esa forma. Dios no es un ser como los dioses paganos, que en la mitología pagana ellos decían que tenían que agradar a Dios los dioses que ellos tenían para aplacar su ira. Dios no es un Dios que actúa por impulso o un Dios lunático, porque Dios no actúa de esa forma. Sería muy contradictorio con lo que dice 1 Juan 4:8, de que Dios es amor. Entonces es algo contraproducente decir que Dios manda los castigos. No, Dios permite que dentro de este gran conflicto en el que estamos, porque es un conflicto cósmico, que ya en otras lecciones lo hemos visto, que comenzó en el cielo, ¿verdad? Que ese es tema de otro estudio, pero en realidad, apreciado amigo que me están oyendo, Dios en su soberanía, Él permite que algunas cosas sucedan o da esa libertad de que las cosas se den para que nosotros nos volvamos a Él. Entonces, notemos que el Señor nos llama siempre a volver. También el Señor desea quitar la iniquidad. Dios desea que cuando nos volvamos a Él, todos esos rasgos de mal carácter, esas cosas que nos hacen estar lejos de Él, ya no estén presentes en nuestras vidas. También Él desea alcanzarnos con su misericordia, porque la misericordia del Señor es la que nos permite volver a Él. Hay una cita que yo leí hace un tiempo que dice que es por la bondad de Dios, es por el amor que Dios nos tiene, que nosotros podemos llegar a arrepentirnos, porque nosotros mismos no producimos arrepentimientos. Al contrario, el arrepentimiento es una obra que Dios hace en nosotros. También dice que como resultado de esa misericordia que Él desea que nos alcance, también Él nos sana de nuestra rebelión. Y por último, Él nos amará de pura gracia. Usted podrá ser un cristiano que se esfuerce por hacerlo mejor, pero créame que esto no es suficiente ante Dios, porque el que tú añadas tus propios méritos es una ofensa ante Dios, y te lo digo de esa manera, porque nos hemos acostumbrado a querer comprar a Dios por lo que hagamos o dejamos de hacer. E incluso yo me crecí con ese pensamiento, pensando que pues era lo correcto.
fue con lo que crecí cuando estaba de niño en iglesia. Me acuerdo que muchas maestras me enseñaban, quizás en su mejor haber, ¿no?, de enseñarme sobre el temor de Dios. La iglesia antiguamente creía de esa manera, que tú tienes que hacer esto, no hacer esto. En cuanto al día de reposo, decían, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. O la falda debe ser tanto así de largo, o no te puedes maquillar, o esto o aquello. Y ojo, como esto no estoy diciendo de que esté dándole licencia a la gente de que haga y deshaga. Pero he aprendido durante mi crecimiento, mi desarrollo, mi formación de criterio, he llegado a aprender, mis amigos, de que cristianismo no se trata de eso. Cristianismo va más allá. Esas cosas que te mencioné, que digamos son reglamentos que se practican, que forman parte del estilo de vida de un cristiano, no es que sean malos, porque qué bonito es que si conociste a Cristo, te vistas mejor, ¿verdad? O comas mejor, tengas un estilo de vida mejor del que tenías. Eso es bonito. Cuando lo llevas a la práctica, no para agradar a Dios y comprar su amor, sino que lo practicas porque estás, digamos, agradecido de que el Señor te ha restaurado, ¿verdad? Pero cuando ya tú lo llevas para poder comprar el favor divino, ahí es donde está el problema. Y entonces eso fue lo que a mí me pasó por mucho tiempo, que yo me crecí con eso que puedo hacer, no puedo hacer, y entonces lo que terminé fue frustrándome. Y esa frustración lo que me llevó fue a apartarme muchas veces de Dios. Entonces, mis amigos, Dios nos está llamando a que nosotros nos podamos entregar a Él de corazón. Mira lo que dice aquí esta cita que voy a compartirte. La expresión de pura gracia en la frase los amaré, citando Oseas capítulo 14, verso 4, es traducción de la palabra hebrea nedavat, que describe lo que se ofrece voluntariamente. Es el mismo término utilizado para designar las ofrendas voluntarias en el sistema del santuario. Cuando se construyó el primer santuario aquí en la tierra, en el tiempo de Moisés, dice que las personas voluntariamente daban lo que tenían para la construcción de ese templo, al punto que ya después Moisés tuvo que decir, ya, dejen de dar tanta ofrenda porque ya hay suficiente, además ya se pasaron. Entonces la palabra nedavat, que es la frase donde dice los amaré, de pura gracia, es que el Señor de forma tan abundante nos va a seguir amando. Hagas o no hagas, Dios te va a seguir amando de forma voluntaria. Nosotros realmente no tenemos por qué ser amados por Dios. Nosotros ni siquiera deberíamos existir para Dios. Es más, Dios no necesita que nosotros lo amemos. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios, tan solo con ser soberano, Él no tiene necesidad de nada. Pero es el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros que permite que podamos ser amados por Él. Dice esta cita que se encuentra en el libro Sign of the Times del 13 de julio de 1904, dice lo siguiente: los hijos del Señor nunca están ausentes de su pensamiento. Esta cita a mí me impactó mucho cuando la leí, porque decía, wow, Señor, qué bueno eres con nosotros, de que incluso entre tanto universo, tantas constelaciones, tantas galaxias que has creado, y nosotros apenas somos un puntito en medio de tantos planetas que has creado, y tú aún tienes ese deseo de mantenernos en tus pensamientos. Que en este momento, en esta parte que he analizado contigo, nos lleva a entender, nos lleva a aceptar que es a través de Jesús, es a través de ese amor inmerecido que nosotros podemos llegar a ser renovados, que nosotros podemos llegar a tener una vida mejor. Que el Señor nos ayude a amarlo de corazón y a entregarnos voluntariamente ante Él. Otro punto que yo quiero compartir sobre el amor del Señor es Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 11. Hay una pregunta que la lección nos hacía,
Voy a estar leyendo Apocalipsis 4:11 y el Salmo 33:6, que dice que nos enseñan estos versículos sobre la decisión libre y voluntaria de Dios de crear todo lo que existe. Vamos a estar leyendo Apocalipsis 4:11 y luego vamos a estar leyendo el Salmo 33:6. Dice Apocalipsis 4:11 lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora nos vamos al Salmo capítulo 33, versículo 6, dice lo siguiente: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces estos versículos, ¿qué nos enseñan? Bueno, nos enseñan muchas cosas que pues me gustaría enseñarles, ¿verdad? De una forma tan desglosada, pero bueno, tenemos que ser un poco conciso con lo que vamos a decir. Pero en ambos versículos yo puedo decir lo siguiente: Dios, número uno, decidió crear este mundo porque nos ama. Decía anteriormente en la otra parte del video de que Dios no necesita nada. Él no te necesita a ti ni necesita que tú le ames. Porque dice Hechos 17:25 que el Dios el cual nosotros adoramos no es un Dios que tenga que recibir honores por un templo o porque tenga necesidad de algo. No, al contrario, Dios es el dueño de todo, es el dueño de tu vida. Por eso que es una mentira o una media verdad decir: yo hago con mi vida lo que me da la gana. Eso es algo totalmente erróneo, porque la vida que tienes no es tu vida, es la vida que Dios te da. ¿Sí? Entonces, como eso estás desafiando a Dios y estás diciéndole a Dios que pues no le importa, a ti no te importa con Él porque tú haces lo que quieres. Entonces, eso es falso decir yo hago con mi vida lo que me da la gana, porque Dios es el dueño incluso hasta de nosotros. Entonces, por lo tanto, esa es una de las primeras cosas que podemos ver en este versículo, de que el Señor creó este mundo, te creó a ti, viniste a la existencia porque Él te ama. Otra segunda cosa que podemos aprender de estos versículos es que realmente existe Dios. Es tan tonto, es tan necio decir que Dios no existe porque no lo veo. O sea, eso es como decir que no existen los barberos porque hay gente que tiene el cabello largo o tiene mucha barba. Si hay gente con el cabello largo y con mucha barba, es porque simplemente no han querido al barbero, pero no es porque los barberos no existan. Así como nosotros creemos de que la luz existe, porque aunque la luz no tiene un color, no tiene una forma, pero sí la vemos a través de las lámparas, de los bombillos, de la misma forma Dios existe. Decía un filósofo cierta vez que él estaba paseándose por la orilla de la playa y vio un niño que estaba vaciando, con un caracol está sacando agua, vaciando un poco según en su mente estaba vaciando el océano, tirando esa agua allí en ese hueco que él tenía. Y entonces le pregunta a este niño y le dice: ¿y qué estás haciendo, hijito? Y el niño le dice: estoy tratando de vaciar este océano en este hueco que he hecho. Entonces, de la misma forma, esta ilustración nos lleva a ver de que por mucho que nosotros tratemos de vaciar nuestra mente de Dios, tratando de reemplazarlo con ciertas cosas que supuestamente nos llenan, es tan necio actuar de esta forma. Por eso dice el Salmo 14 que dice: el necio en su corazón no existe Dios, ¿verdad? Entonces, es por esa razón que estos versículos nos llevan a ver la existencia de un único Dios, creador de todas las cosas, y también nos lleva a ver a un Dios que nos ama, que se compromete con nosotros para salvarnos, porque dice Apocalipsis 13:8 que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Y en el trimestre pasado estuvimos viendo en los temas del Evangelio de Juan que ese Cordero de Dios es Jesús, que es el que quita el pecado del mundo. Entonces, ya desde que antes que Adán y Eva vinieran a la existencia, ya Dios junto con su Hijo y el Espíritu Santo habían hecho el plan de salvación. Entonces, vemos aquí que la decisión de Dios de crear este mundo fue
totalmente libre y voluntaria. Dice que no merecemos el amor de Dios y nunca podríamos ganárnoslo. Dios no nos necesita. El Dios de la Biblia no necesita nada, que era lo que hace un momento les comentaba. Hechos 17:25. El amor de Dios por ti, por mí y por todas las personas es enteramente fruto de su propia voluntad. Y dice una cita que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 170 y 171, lo siguiente. El extracto de esas páginas dice: mediante la cruz podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. Si todavía te atreves a dudar de que Dios te ama, pues mira la cruz. Allí en la cruz murió el Hijo de Dios. Nota que Dios no muere, porque Dios es eterno. Lo que murió fue la parte humana de Dios. Y cuando digo la parte humana de Dios, es porque Dios Hijo decide hacerse carne, que es un misterio que nunca vamos a entender. Cómo Dios, siendo Dios, se encarnó, se hizo como nosotros, pero sin pecado, y murió para darnos vida. ¿No te parece asombroso el saber que más valió el amor de Dios por una raza que no merecía su amor, pero con tal de rescatarnos, Él se encarnó, Él dio todo? El que era rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y ricos no de una forma material, sino de una forma espiritual. Porque cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, créanme que incluso la parte material es bendecida también. En esta parte que nos lleva a la reflexión, a ver que Dios es tan misericordioso y tenemos tanto valor para Él, que basta solamente con mirar a la cruz, mirar a Jesús, mirar a ese ser que lo dio todo por amor a cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente parte del estudio. Vamos a estar viendo sobre una parábola que el Señor Jesús dijo y que también es una invitación para cada uno de nosotros a recibir ese amor que Dios nos ha dado. En Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 14, vamos a encontrar una parábola que el Señor Jesús la dijo con el propósito de que tú y yo entendamos que estamos invitados a participar de ese maravilloso don de la salvación. Y la parábola que el Señor Jesús dijo fue la parábola de la boda. Y esta boda dice que un rey, el hijo se iba a casar y pues él manda la invitación para que todos puedan ir a la boda. Entonces resulta que se dio la invitación, la gente le puso pretexto, otros incluso llegaron hasta golpear y hacerle daño, incluso hasta matarlos a esta gente, una parte de esta gente. Y el rey ahora se encoleriza y él dice: ¿cómo es posible que esto pase cuando yo lo que quiero es que vengan y participen de esta boda de mi hijo? Y dice que nuevamente el rey dice: bueno, a la gente que encuentren por allí, porque esta invitación la primera había sido enviada a gente de alta categoría. Y dice: bueno, la gente que ustedes se encuentran por allí, esa es la que pues ven para que vengan al banquete. Y bueno, así hicieron los siervos, fueron y hacer la invitación. Y a todo el mundo que se encontraban, pues los invitaban. Y entre esa gente dice que estaba un hombre que no estaba vestido apropiadamente, no tenía el vestido de bodas. Entonces dice que él entró a la boda y en medio de la boda entonces el rey le pregunta: ¿y tú cómo entraste aquí no teniendo vestido de bodas? Dice que luego lo sacan allá afuera en la oscuridad y dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Es lo que dice el versículo 14 del capítulo 22 de Mateo. Entonces aquí hay algunas cosas que nos hacen reflexionar en cuanto a este tema que estamos viendo del amor de Dios, y es que la expresión los escogidos son quienes aceptan la invitación del Señor a la boda. La palabra
escogidos es una palabra que en griego es la palabra kaleo, ¿sí? Y esta frase nos lleva a otra que es ekletos. O sea, kaleo es llamar o invitar y la palabra kaleo es escogido. Y la palabra escogido, de ahí de kletos, es donde se deriva la palabra eclesia, que en el español es la palabra iglesia. Y eclesia es un llamado a la asamblea, es llamado a congregarse. Entonces, cuando yo estaba reflexionando sobre la etimología o el origen de la palabra, esto me llevó a reflexionar lo siguiente. Todos hemos sido llamados a participar de la boda. Dice que la boda que el Señor nos ha invitado es el Evangelio, ¿sí? Porque esa es la gran celebración, el cual el Señor nos ha llamado a participar a cada uno. Dios desea celebrar con nosotros la salvación. Por eso es que un cristiano no tiene que tener amargura en su vida, porque qué maravilloso es saber que cuando tú estabas perdido, Dios te llamó a participar de la salvación. Por eso es que un cristiano debe vivir alegre, no debe vivir amargado. Un cristiano no tiene que vivir una vida frustrada, porque debe sentirse privilegiado de saber que Dios lo ha llamado a participar de la salvación. Entonces, así como aconteció en esa parábola de que todo el mundo se fue a la fiesta, o sea, imagínate, que a mí me digan, yo estoy en la casa quieto y de repente me digan, no, acá hay una fiesta donde va a haber comida, va a haber de tomar, no tienes que pagar nada, solamente tienes que estar allí. Créanme que yo me iría allí porque, no tengo que poner nada, ¿verdad? Humanamente uno actúa de esa forma. Entonces, es lo que estaba pasando aquí, que en esta parábola todo el mundo fue a celebrar. Y esto me lleva a ver que en la iglesia son muchos los llamados, ¿sí? Muchos entran a la iglesia y hay muchos que no tienen vestido de boda. Cuando yo estaba leyendo más a profundidad el significado de esta parábola, en el libro de Palabras de Vida, Gran Maestro, ahí te lo puedes buscar, el título es la parábola de la boda. Y allí dice de que ese vestido de boda representa el carácter y la justicia de Cristo. Es decir, que muchos han entrado a la boda, sí, han entrado a la iglesia, pero no vestido con la justicia de Cristo. O sea que, en otras palabras, vestido de cualquier forma. Y este vestido de cualquier forma es cuando nosotros decimos llevar una vida cristiana, pero que esa vida cristiana no está acompañada de la justicia de Dios. ¿Y eso qué significa, Andrew? Bueno, eso significa de que podemos estar viviendo un cristianismo de mera fachada. Y vivir un cristianismo de mera fachada, apreciado oyente, es cuando tú empiezas a inventar y poner cosas que Dios no te ha dicho que pongas, y tratando que a través de esas fachadas que tienes, esa fachada puede ser que, por ejemplo, soy el cristiano que asiste puntualmente todos los sábados a la iglesia. Soy el cristiano que no me pierdo ninguna reunión. Soy el cristiano que cuando me dicen una cooperación la doy. Soy el cristiano que soy fiel con los 10.000 las ofrendas. Soy el cristiano que no participa de eventos comunes, o sea, entre comillas, mundanos. Soy un cristiano que habla correctamente, que estudia su Biblia y todas esas cosas. Y vuelvo y repito, no es que estas cosas sean malas, porque eso nos lleva a estar más cerca de Dios, porque se supone que cuando aceptamos a Jesús, ya el viejo hombre tiene que desaparecer y vivir una nueva vida. El problema está, mis hermanos, amigos que me están oyendo, el problema de llevar un cristianismo de fachada es que es un cristianismo a base de obras para quererme ganar el amor de Dios o para creer que a través de eso yo soy salvo. Y miren que esa parte que yo estaba leyendo en el libro ese que le estoy diciendo de Palabras de Vida, Gran Maestro, dice que allí que ofendemos a Dios. Imagínense, ofendemos a Dios y su justicia, porque como esto estamos dando a entender que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y somos entonces muy dados y fáciles a criticar a un hermano católico
por decir que está errado porque va a una misa o porque cree que por hacer una penitencia o una indulgencia y somos expertos criticándolos, pero no nos damos cuenta que estamos igualitos que ellos, y incluso hasta peor, porque al menos yo me atrevo a decir que un hermano católico va a una misa, va, no sé, a hacer penitencia, a hacer lo que tiene que hacer, lo hace con sinceridad en su corazón porque eso es lo que ha aprendido y es lo que siente que está bien ante Dios. Y créanme, y les digo con toda sinceridad, creo que eso hasta Dios ve con agrado esa disposición que esa persona tiene. Y no se malinterprete lo que estoy diciendo, porque no estoy a favor de estas cosas. Lo que quiero que me entiendas es que Dios ve con agrado es la sinceridad que esa persona tiene en su corazón, porque eso es lo que ha aprendido. Pero llegará un momento que esa persona conocerá la verdad y será libre. Pero ¿qué de nosotros que hemos conocido la verdad, que hemos conocido el Evangelio como Dios desea que lo conozcamos? ¿Y qué hacemos entonces añadiéndole cosas al Evangelio que no hay que añadirle? O incluso quitándole cosas al Evangelio que, o sea, estamos gravemente, créanme. Por eso dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Prestemos atención, mis amigos, sobre esta parte de la parábola, porque si bien es cierto, Dios nos ama, pero su amor nos debe llevar a una verdadera conversión. Espero que esta no sea tu situación y no sea mi situación tampoco, de que al verme bautizado solamente me haya mojado un par de segundos, porque Dios no va a salvar gente que se mojó en un momento cuando se bautizó. Dios va a salvar gente que le dio su corazón día con día y que permitió que su Espíritu Santo fuera santificando día con día a ese creyente. Dice que la libertad es esencial para el amor. Dios nunca impondrá su amor a nadie. Y mira lo que dice el deseo de toda la gente de la página 224. Siguiendo este principio que les estoy compartiendo, dice: cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil, es decir, nadie es tan malo, que no pueda hallar liberación en Cristo. Y esta cita a mí me confortó tanto, porque yo llegué a decir: wow, Señor, gracias. Gracias porque a pesar que yo te he fallado tanto, tú todavía me sigues llamando hijo tuyo. Y gloria a Dios por eso, que el Señor me ama tanto y yo sé que te ama a ti también. Que dice que no hay nadie que ha caído tan bajo que no lo pueda liberar. Está en nosotros, mis amigos, permitir ¿qué poder va a dominarnos? Si el poder del diablo o el poder de Cristo. Yo espero que en tu caso y en el caso mío, día con día sea el poder de Cristo. Como dice este coro, he decidido seguir a Cristo. La última parte dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. Que ese sea nuestro pensar y nuestro sentir día con día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis apreciados amigos, ya estamos concluyendo el estudio de esta lección, que para mí en lo personal ha sido una lección de mucha bendición. Y sé que también para ti va a ser también de gran bendición y de entender día con día que Dios nos ama tanto que Él no quiere que nos perdamos. Y es hora, mis hermanos, amigos que me están oyendo, o quizás el que me está escuchando por primera vez en este video, pero es hora que ya nos cambiemos ese chip de que tengo que hacer algo para ganarme el amor de Dios, o tengo que agradarlo para que Dios me ame. Esto es poner un Dios condicional, y Dios no actúa de esa forma, porque el amor de Dios es un amor ágape, y es un amor filial al mismo tiempo. Ágape porque es para todos, o sea, sin importar a quién. Y es un amor filial cuando aprendemos a tener una relación íntima con Él. Entonces, es por eso que estas lecciones que damos trimestre tras trimestre, las damos con
con mucho cariño y mucho aprecio hacia cada uno de ustedes, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a predicar su palabra. Y aunque muchas veces no nos guste lo que Dios nos tenga que decir, debemos permitir que Dios nos transforme, porque el Señor desea siempre lo mejor para nosotros. La última pregunta que quiero hacer en esta grabación es la siguiente. ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten Gálatas 2:20 y Juan 17:18? Bueno, aquí a la mano tengo Juan capítulo 10, versículo 17 al 18, nos dice así. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Y en Gálatas 2:20, que es un versículo que incluso yo me sé, mas yo no vivo, sino que vive Cristo en mí, y lo que vivo por fe, lo vivo en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí.